el primero que aparece, pues es el frío del Papa. Yo creí que era otro el orden, pero da igual, absolutamente nos es igual. Entonces vamos a comenzar por aquí, y yo pues os sugeriría, aunque estoy yo el primero, casi considero que sería mejor que Carmen iniciase, si lo estimo oportuno. Y también luego su tocaya Carmen González. Ah, bueno, es verdad. Pues Carmen, si quieres que lean ellos, venga, porque tienen prisa, si no os importa, da igual. Adelante. Venga, pues adelante, Rosa. Rosa Arias. El frío del Papa, de Leopoldo Alas Clarín. Decía el periódico: no es cierto que su santidad León XIII esté enfermo. Su salud se mantiene firme, pero no hay que olvidar que es la salud de un anciano cuyo espíritu ha trabajado y trabaja mucho. Está débil, sin duda, pero no se ha de juzgar por las apariencias de lo que es capaz de resistir aquel temperamento. Detrás de aquella delicadeza, de aquel palidísimo color, de aquellos músculos sutiles, hay un vigor, una resistencia vital que no puede sospechar el que le ve y no conoce su fibra. Los catarros le molestan a menudo. Su gran batalla es con el frío. En sus habitaciones no se enciende lumbre, pero después que se acuesta necesita sobre su cuerpo flaco mucho abrigo. Parece imposible que aquellos miembros tan débiles resistan el peso de tanta ropa como hay que echarles encima. Interrumpió Aurelio. Marco es filósofo, la lectura, 194, que le había llenado de lágrimas los ojos y el espíritu de ideas y de imágenes. Era la noche del 5 de enero, víspera de Reyes. En su pueblo, donde Aurelio se había refugiado después de recorrer gran parte del mundo, todavía se consagraba aquella noche a la inocente comedia mística, tradicional, de ir a esperar los Reyes, ni más ni menos que en su tiempo, cuando él era niño, y seguía por calles y plazas y carreteras, a la luz de las pestíferas antorchas, a los pobres músicos de la murga municipal, disfrazados, con trapos de colorines y tristes preseas de talco, de reyes magos, reyes melancólicos con cara de hambrientos. A lo lejos, allá en la calle, se oía la inarmónica elegía de un clarinete desafinado que se alejaba con su tristeza. «El Papa tiene frío», pensó Aurelio, y la ternura de un símbolo de inefable misterio doloroso le anegó el alma en visiones mezcladas de agudas ideas luminosas. Muchas gracias a Rosa Arias, que ya sabéis que es miembro ilustre de nuestra banda de gaitas, ¿eh? Muchas gracias. Venga, pues David, por ejemplo. David Solano. Creo que fue al concluir la página, ¿no, Rosa? Sí, yo he acabado la primera. Pues, Una página. aquí sí. Lo que tú quieras. Las ideas. Sus recuerdos de otras noches de Reyes, el clarinete que se alejaba, la noticia que acababa de leer, le devolvían, por lo que atañe al sentir, a la fe de su poética infancia, de su tormentosa adolescencia. La verdad estática de la leyenda sublime, única, le penetraba el corazón, y por él pasaba algo muy semejante a lo que el Fausto de Goethe sentía al escuchar las campanas que tocaban, a Gloria y los cánticos populares de Pascua. Esto está en alemán, Erinnerung halt mich nun mit kindlichen Gefühle, etc. Tal recuerdo reanima en mi corazón los sentimientos de la niñez y me vuelve a la vida. Oh, que os oiga otra vez cánticos celestiales, ha corrido una lágrima, la tierra me reconquista. Aurelio Marco llegaba a la vejez y su espíritu necesitaba un báculo. Tenía canas en el pensamiento de nieve. Huyendo de pretendida ciencia positiva, que niega y profana lo que no explica, había vuelto no a la confesión dogmática de sus mayores, pero sí al amor y al respeto de la tradición cristiana. No entraba en el templo por no profanarlo, se quedaba a la puerta aterido.
Asistía al culto por fuera, contemplando la austera y dulce arquitectura de la torre gótica, himno de la sincera piedad musical, inefable. Mas tales sentimientos, tales ideas de lo que llamaba él el buen sentido religioso, no le calentaban el corazón, como en su juventud borrascosa por dentro. Se lo calentaban hasta abrasarlo los relámpagos de la fe poética, expectante, personal, originalísima, que brillaba a veces entre las tinieblas de sus dudas y negaciones. Ahora, pensaba, sentía mejor, más sinceramente, con más prudencia, con más caridad para las ideas contrarias. Se acercaba, sin duda, al justo medio, a la sabia parsimonia. Pero qué frío. También tenía frío el Papa, un frío que le llegaría a los huesos. Muchas gracias. Gracias, David, también miembro de la banda de gaitas. Y ahora el director gaitero, nuestro maestro Gonzalo Fernández Ruiz de Zoa. Creo que es por ahí. Aurelio Marcos se puso en pie de repente, como para sacudir las ideas. Se quedó mirando, sin verla, la luz de su lámpara, roja detrás del cristal de color de leche. Hizo un gesto singular con los labios, que chocaron con fuerza y ruido, como dando un beso a la adversidad y a la resignación a un tiempo, y llevando ambas manos a la frente, cual si buscara un medio artificial, mecánico, para pensar como quería. Se dijo casi como quien se vuelve a una divinidad que se imagina en el cénit, no muy lejos. Oh, si yo pudiera, aunque fuese soñando, volver a creer esto mismo que ahora siento y no creo. ¿Por qué en mí la poesía y el amor son creyentes y no lo es la inteligencia? Si me viera por dentro, ¿vería en mí la Iglesia un enemigo? Ah, debiera ser yo para ella, como tantos otros, un enfermo, pero un enfermo suyo. ¿Qué tengo yo que ver con el Papa? Y, sin embargo, ¿qué escalofríos me da el frío del Papa? Todo un símbolo tierno y melancólico. Volvió a sentarse Aurelio Marco en su sillón de cuero, y creyendo oír todavía, a lo lejos, los ayes del clarinete del rey Baltasar. Inclinada la cabeza, se quedó dormido. Había vuelto a los 7 años. Le llevaba una garrida moza del pueblo, de la mano, corriendo, haciéndole volar, tocando apenas con los delicados pies el polvo de la carretera. Su melena flotante batía sobre sus hombros como unas olas y le infundía como un soplo en la nuca. Perfecto, muchas gracias. Y incluso podemos leer un poquitín más porque ya llevamos 3 y todavía no hemos terminado el primer cuento. Carmen, por favor, adelante. Lo que pasa es que esto va a estar muy alto. Si quieres, mejor aquí en la mesa. Si lo quieres aquí. Siéntate, por favor. Porque eso no se va a estar muy alto. No, tranquilo. Aquí. Era de noche. Sí, y siéntate si quieres y luego hasta donde tú quieras. Empieza aquí, era de noche. Era de noche. Era de noche, una noche muy clara, helada de estrellas, que parecían acabadas de lavar. La carretera bien la conocía, era la de Castilla, la de Madrid, la del ancho mundo, la de los encuentros ambiciosos. Por allí se iba a dicha misteriosa, vaga pero segura. Y sin embargo, mirando mejor a los lados, desconocía el camino. A derecha o izquierda, edificios sin cuento, todos tristes, solemnes de piedra, todos sepulcros. Aquella inmensa mole parecía el gran monumento fúnebre de Cecilia Metela. Aquella era la carretera de Castilla y era, además, algo así como la Vía Apia. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va tanta gente? ¿A esperar a los reyes? En el corazón y en el pensamiento de Aurelio
había los anhelos del niño y la experiencia y la creencia del adulto, y la ciencia del adulto. Quería ir a esperar a los reyes, nada, un juego, una ilusión, y con todo, qué alegría, qué exaltación. Aquel engaño no engañaba a nadie, engañaba a todos. Era una imagen, un símbolo de la vida, aquella carrera que en la noche helada por la vía Apia arriba, viéndose apenas 198, distinguiéndose mal, como en la vida, donde apenas los conocemos, la multitud, se apresuraba, se disputaba el paso, atropellándose por llegar primero, ¿a dónde? A la ilusión. Salían al camino a los reyes que no habían de encontrar. Allí vienen, aquella luz, gritaban los de la broma. Y Aurelio casi los creía, y la carrera se precipitaba. La luz era de una taberna. Allí no había reyes, había borrachos y mujerzuelas, que también preguntaban por los reyes. Más arriba, otra luz, otra taberna. Adelante, más arriba, tumbas, sombras a los lados, estrellas frías y brillantes en el cielo, oscuridad y esperanza enfrente a los lejos. Adelante. La multitud va quedando zaguera. La ilusión ya la fatiga. La ilusión ya la fatiga. Las tabernas van tragando por el camino el pueblo que vuelve a la realidad para caer en la ilusión alcohólica, un ideal y el despertar amargo. Aurelio y la moza garrida que le hace volar, llevándole en vilo, llegan a verse a solos. No importa, siguen. El camino hace un recorrido en un altozano. El horizonte se ensancha y lo corta con oscuridad simétrica el perfil de un gran templo de cúpula inmensa. Aurelio se ve solo dentro de la nave, cuyas bóvedas se pierden en las sombras. 199 de la altura. Por la parte del ábside, el gran templo está en ruinas y deja ver el campo, las montañas y las estrellas. En el altar mayor hay una cuna humilde en un pesebre. Del lado del Evangelio hay una cama de hospital limpia y pobre. En la cuna gime y tirita de frío un niño de piel de rosas. En la cama humilde tirita un anciano caduco, pálido como la cera, de piel transparente en los huesos. Las estrellas, sigo hasta aquí. Bien, estupendo. Las estrellas parece que envían sobre la cuna y la cama efluvios de hielo. ¡Cuánto frío! ¡Qué desnudez! Una mula y un buey están al lado de la cuna. El buey arroja nubes de vapor de su aliento sobre el niño en la cuna. El anciano, que se muere de frío, de tarde en tarde levanta la cabeza temblorosa y mira hacia la cama, y como el agradecido al buey, calienta con el aliento al niño. El frío es de más delirar al anciano, que piensa con esos consuelos de la pescadilla que huye del dolor. Mientras él no se hiele, yo no me hielo. Muchas gracias. Me quedo, o sea, he terminado aquí. ¿Dónde? Esto. No, aquí ya está. Se hiela. Perfecto, muchas gracias. De nada. Pues Carmen González, por favor. Sí. Voy. Me voy con tu venta. ¿Quieres sentar a mí? No, Mientras él no se deshiende, yo no me voy. Aurelio, eso. Perdonadme, pero es la primera vez que leo
Fenomenal. Siempre tiene que haber una primera vez. Sí. Aurelio. Aurelio ve que de repente entran en la nave del templo 3 personajes vestidos de púrpura y oro, con sendas coronas en la frente. Son como el buey y la mula. Figuran del nacimiento del tamaño natural. Bien los conoce. Son Baltasar, zapatero y cliente de la murga del municipio; Melchor, sacristán y flige de la banda; Gaspar, panadero y cornetín. Los Reyes Magos rodean el lecho del anciano. Se mueren de frío, dijo Melchor. Se hiela en la noche eterna del mundo sin fe, sin esperanza, sin caridad. Esto lo dijo Gaspar. Y Baltasar, suspirando, cubrámoslo con nuestro manto. Y Baltasar entonces echó sobre el pontífice León XIII, que este era el anciano del lecho humilde. Echó su manto pesado de púrpura, y Gaspar el suyo, y Melchor el suyo. ¿Termino? Sí, hasta aquí, por ejemplo, hasta este puente, hasta aquí este puente, este punto. El buey, que los veía, dejó un momento al niño y vino también a calentar con su aliento al papa, que se moría de frío. Aurelio Marco, de rodillas, sentía la inefable emoción del dolor religioso, de la sumisión piadosa a las despiadadas selecciones del ministerio impenetrable y santo. El niño en la cuna, muriendo de frío al nacer; el anciano, el pontífice, sucesor de Pedro, vicario del niño en la tierra, muriendo de frío en la extrema vejez. El buey, Aurelio lo conocía, era un buey mudo disfrazado. Santo Tomás, que con el aliento de su doctrina quería calentar al Papa querido. Los mantos de los reyes eran la tradición respetada. Las grandezas del mundo se adherían a la Iglesia para salvar el capital de la civilización cristiana, el poder de la herencia de la fe, de la belleza mística. Muchas gracias. Venga, pues queda muy poquito para terminar este cuento. ¿Quién se anima? Pues si quieres vuelvo a terminarlo yo. ¿O hay alguien para...? Luego, si acaso. Conchi, adelante, sí. Y luego Carmen en otro cuento. Ah, bueno. Venga. No, pues Bueno, no había sí, nadie. Es que se había levantado Conchi. Ah, es que no había Conchita, visto es por yo, eso. sí. Todo era bueno. Estaba detrás. Casi mejor de pie si podéis, porque se oye mejor atrás, que no tenemos micrófono. Es que sí. Todo era en mano. El viejo daba diente con diente. Los Reyes Magos ya no sabían qué hacer, como dar un poco de calor al cuerpo débil que los temblores sacudían. Miraban al cielo. Por la parte del ábside derruido se veía la bóveda estrellada. Allí estaba quieta, como un ascua de oro. Subía fiel la estrella de oriente, pero fría, como todas las demás, indiferente. Si saliera el sol, decían los Reyes Magos. Le arropaban bien, ciñéndole los mantos al triste cuerpo consumido, el Papa que se moría de frío. Y el Papa, de tarde en tarde, sonriendo entre los temblores, levantaba la cabeza y miraba hacia la cama del pesebre, en el altar mayor. En el delirio, cuajado en su cerebro, pensaba: mientras él no se hiele, yo no me hielo. Y Melchor, Gaspar y Baltasar, como un coro, repetían: si saliera el sol, si saliera el sol. Muchas gracias a Conchi, que es directiva. Gracias. Y también, Gracias a todos. es bueno, pues una persona que participa en la agrupación de baile, muy agradecida. Muchas gracias. Y en el coro, en todo. Bueno, pues hemos terminado este primer cuento. Una de las condiciones que nos pusieron en la Noche de los Libros a todas las instituciones participantes era que tuviese que ver con la noche. Aquí hemos leído este cuento, El frío del Papa, que acontece en la Noche de Reyes. Por eso lo hemos seleccionado, porque teníamos que tomar una decisión, si no quedábamos fuera. Y entonces vamos a pasar ahora al King. Es un cuento muy diferente, casi prefiero no decir nada, porque así tiene más intriga,
pero sí pediría por favor a Elizabeth que diera inicio. ¿Te parece, Elizabeth? Vale. Venga, Me pues... acerco ahí, ¿no? O si quieres ahí, porque mira, estás en Vale. buena posición. Bueno, no hace falta. entonces voy a poner esto aquí. Como tú te encuentres mejor, si prefieres ahí, te oímos porque es una sala relativamente pequeña, de manera que... Vale, pues es el primer, Yo lo voy a seguir apartadito igual. que empieza a definir cómo es Kim. Eso es. El Kim había nacido en muy buenos pañales. Era hijo de una perrita de lanas muy fina, propiedad de una señorita muy sensible y muy rica, que se pasaba el día comiendo bombones y leyendo novelas inglesas de Brad Holland y otras escritoras británicas. Nació el Kim con otros 4 o 5 hermanos en una cesta Muy monas. exacto, es que le faltan 2 puntos a la muy mona, a que bien puede llamarse dorada, cubierta dorada cuna. A los pocos días la muerte, más o menos violenta, de sus compañeros de cesta le dejó solo a sus anchas con su madre. La señora de las novelas le cuidaba como un príncipe heredero, pero según crecía el Kim, y crecía muy deprisa, iba marchitando las ilusiones de su ama, que había soñado tener en él un perrito enano, una miniatura de lana como sea. La lana empezó a ser menos fina y rizosa. La piel era como raso, purísima, sonrosada. Pero el Kim daba cada estirón en un perrito, declaró a la señorita Forrestal. Que trataba de... A ver. Un perito, declaró, sí. Un perito, que se trataba de un bastardo. Sí. Aquella perrita graciosa es confesarlo, había tenido algún desliz. Había tenido algún desliz. Había allí contubernio por parte de padre. El Kim era de sangre plebeya,
sin duda. Eso es. De aquí, Sí. de aquí se originó cierto despego de la sensible, de la sensible española, inglesa, respecto del perro de sus ensueños. Sin embargo, se le atendía, se le trataba como a un infante, sino ya como a príncipe heredero. Muchas gracias, Elisa. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, y también a Ricardo, porque nos ha tenido muy presentes. A Ricardo Valle. Sí. Si me lo permitís, porque os han dado una versión quizá distinta, voy a leeros la introducción, si no os importa, vale, que no altera el producto. Dice así: lo siento por los que en materias de gusto no tienen más criterio que la moda y no han de encontrar de su agrado esta verídica historia, porque en ella se trata de estudiar el estado de alma de un perro, y ya se sabe que el arte psicológico, que estuvo muy en boga hace muchos años, volvió a estarlo hace unos 10. Ahora les parece pueril, arbitrario y soso a los modistos de las letras parisienses, que son los tiranos de la última novedad. Los griegos, los clásicos, no tenían palabra para el concepto que hoy expresamos con esta de la moda. Allí la belleza, por lo visto, según Heger, no dependía de estos vaivenes del capricho y del tedio. Ah, los griegos hubieran podido comprender a mi héroe, cuya historia viene al mundo un poco retrasada, cuando ya los muchachos de París y hasta los de Guatemala, que escriben revistas efímeras, se burlan de Stendhal y del mismísimo Paul Bourget. De todas suertes, el King era un perro de lanas, blanco. Él no sabía por qué le llamaban el King, pero estaba persuadido de que este era su nombre y a él atendía. Satisfecho con este conocimiento relativo, como lo están los filósofos positivistas con los suyos, que llama Klein conocimiento sin garantía y que no alcanzan más firme asiento. Si hubiera sabido firmar, y poco le faltaba, porque perro más listo y hasta nervioso no lo ha habido, hubiera firmado así: el King, sin sospechar que firmaba, aunque con muy mala ortografía. Yo, el rey. Sí, porque sin duda su verdadero nombre era King, con K, rey. Solo que las personas de pocas letras con quien se trataba pronunciaban mal el vocablo inglés y resultaba en español King, y así hay que escribir. Mayor ironía, por antífrasis, no cabe, porque animal que menos reinase no lo ha habido en el mundo. Todos mandaban en él, perros y hombres, sin excepción, y hasta los gatos. Porque le parecía una preocupación de raza, indigna de un pensador, dejarse llevar del instinto de antipatía inveterado que hace enemigos de gatos y perros sin motivo racional ninguno. Y aquí vendría a continuación lo que Elizabeth muy amablemente nos leyó y a lo que ahora damos continuación. Entonces, por favor, ¿quién podría ser? Pues venga, Andrés, que estás aquí cercano, y luego Jacinto, por ejemplo. Al principio, por miedo que le arrojara a la calle, a la vida de vagabundo que le horrorizaba, porque es casi imposible para un perro sin el pillaje y el escándalo. Al principio, digo, King procuró mantenerse en la gracia de su dueño, haciendo olvidar el vicio grosero de su crecimiento aborrecido, a fuerza de ingenio y, valga la verdad, payasadas. Un escritor muy joven y de mucho talento, Mr. Peugeot, en el libro reciente hace una observación muy atinada que no me acoge de nuevas respecto de lo que muchos se engañan las personas mayores, de juicio respecto del alcance intelectual de los niños.
El niño en general es mucho más precoz de lo que se piensa. Yo de mí sé decir que cuando contaba muy pocos años me reía a solas de los señores que negaban un buen sentido y un juicio que yo poseía hace mucho tiempo para mis adentros. Pues esto que le suele pasar a los niños le pasaba al King, que había llegado a entender perfectamente el lenguaje humano a su manera, aunque no distinguía las palabras de los gestos y actitudes, porque en todo ello veía la expresión directa de ideas y sentimientos. El King no acababa de comprender por qué extrañaban los hombres que él fuera tan inteligente, y los encontraba ridículos cuando los veía tomar por habilidad suma el tenerse en dos pies, al cargar con un bastón al hombro, hacer el ejercicio, saltar con un aro, contar los años de las personas con la pata, etcétera, etcétera. Todas estas nimiedades que le conservaban en el favor relativo de su ama le parecían a él indignas de sus altos pensares, cosa de comedia que le repugnaba. Sí que le quería por payaso, no por haber nacido allí. En aquel palacio poco agradecimiento debía a tal cariño. Además, delante de los otros perros menos animados que no hacían títeres, le daba vergüenza aquel modo de ganarse la vida, de ganar la vida bona. Él deseaba ser querido, halagado por el hombre, porque su naturaleza le pedía este cariño, esta alianza misteriosa en que no meiden pactos explícitos y en que, sin embargo, suele haber tanta fidelidad, a lo menos por parte del perro, que quiero, amo, decía, pero que me quiera por perro, no por prodigio, que me deje crecer cuanto sea natural y crezca, y que no me enseñe como un portento poniéndome en ridículo. Aquí dos. Y huyo, no sin esfuerzo, del palacio en que había visto tal la luz primera. Pasaba junto a la puerta de un cuartel y el soldado que estaba de centinela lo llamó, le arrojó un poco de queso y el King, que no había comido hacía 12 horas, porque todavía no sabía buscárselas, mordió el queso y atendió a las caricias del soldado. ¿Por qué ir más lejos? Él, amo, sí lo quería. La vida de Perdis le horrorizaba. Si le admitían, se quedaría allí. Y se quedó. Ocultó al regimiento que poco a poco prohijó al animal las habilidades que tenía, pero dejó ver su nobleza, su lealtad. Todo el cuartel estaba loco de contento con el King, cuyo nombre se supo porque lo llevaba grabado en el collar de cuero fino con que se había escapado. Desde el coronel al último recluta, todos se adjudicaban dueños y amigos por el indiviso del animal, del noble animal. El King ocultaba sus gracias, su gran ingenio, pero se esmeraba en las artes de la buena conducta. Era leal, discreto en el trato, varonil, hasta donde puede serlo un perro. En su fidelidad al regimiento no había nada de amanerado, de comedia. Era el encanto y el orgullo del cuartel y a él no le iba mal del todo con aquella vida. Desde luego la prefería a la del palacio. A lo menos aquí no era un bufón y podía crecer y engordar cuanto quisiera. Huía de que le cortaran la lana al ras del pellejo, porque no quería lucir la seda de color rosa de su piel, no quería mostrar aquellas pruebas de su origen aristocrático. La lana larga le parecía mejor para su modestia, para su incógnito, la llevaba como una mujer honesta y hermosa lleva un hábito. Procuraba estar limpio, pero nada más. Trabó algunas amistades por aquellos barrios y le presentaron sus compañeros en el oficio de azotacalles a una eminencia que llamaba muchísimo la atención en Madrid por aquella época. Le presentaron el perro Paco.
El King le saludó con mucha frialdad, le caló enseguida. Era un posero, un cómico, un bufón público. En el fondo era una medianía. Su talento, su instinto que tanto admiraban los madrileños, era vulgar. El perro Paco tenía la poca dignidad de hacer valer aquellas habilidades que otros canes ocultaban por pudor, por dignidad, por no merecer la aclamación brillante de los hombres que se asombraron de un perro que tuviera sentido común. Entre los perros, Paco llegó pronto a desacreditarse. Los más grandes de su especie, o lo que fuese, le despreciaban en medio de sus triunfos populares. Prostituía el honor de la raza. Todo su arte era una sospechería. Todo lo hacía por gloria. Llegó al histrionismo y al libertinaje asqueroso. Las vigilias de los colmados, sus hazañas de las plazas de toros, las vituperaban los perros dignos, serios, valientes, y las miraban como Agamenón y Ayas de Shakespeare, los chistes y agudezas satíricas de Tersites. El King era de los que desdeñaba más y mejor sin decirlo. El perro Paco cada vez lo encontraba, cada vez que lo encontraba se ponía colorado como se ponen colorados los perros negros, es decir, por los ojos. Y en su presencia afectaba naturalidad y fingía estar cansado de aquella vida de parada, de exhibición y plataforma. Por no ver aquellas cosas, el King deseaba salir de la corte. Perro chistoso, pensaba el King, recordando a Pascal, mal carácter. Empezó además a encontrar poco digna de su pensamiento más hondo la vida del cuartel. Algunos soldados eran groseros, abusaban de su docilidad, y aquella fama de perro leal que tenía y tanto había cundido, acabó por molestarle. Deseaba oscurecerse, irse a provincias, peor. ¿Con quién? ¿Pero con quién? Muy bien. ¿Con quién? Muchas gracias. Que se ponía colorado, como se ponen los perros negros por los ojos. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Jacinto, por favor, este es un cuento muy largo, me he dado cuenta, es muy interesante, pero es muy largo, muy bonito. Pues empieza aquí. Aquí. Sí, gracias. Hasta donde quieras, ahora te paso. Un comandante del regimiento que había declarado al King, si no hijo, perro adoptivo, tenía pendiente de resolución en las oficinas de clases pasivas la jubilación de un pariente cercano, y con el tal comandante solía nuestro héroe entrar en aquellas oficinas. Pero es claro que no pasaba de la portería donde le toleraban, y allí esperaba a que saliera su comandante para irse de paseo con él. Pues en aquella portería, donde el King llevaba grandes plantones, encontró la persona con quien pudo realizar su gran deseo de marcharse a provincias. Observaba el King que después de mayor o menor lucha con los porteros, todos los que pretendían entrar a vérselas con los empleados lo conseguían. Notó el perro que los más audaces, los más groseros en sus modales, eran los que entraban más fácilmente, aunque no fueran personajes. Los tímidos sudaban humillación y vergüenza antes de vencer la resistencia de los cancerberos con galones. Y un joven delgado de barba rala, de color cetrino, de traje no muy lucido, de ojos azules claros muy melancólicos, a pesar de no faltar ni un día solo a la portería defendida como una fortaleza, nunca podía pasar adelante, y eso que a juzgar por el gesto de ansiedad que ponía cada vez que le negaban el permiso de entrar donde tanto le importaba, aquella negativa debía de causarle angustias de muerte. El King, tendido en un felpudo, con el hocico entre las patas, seguía con interés y simpatía la pantomima cotidiana del portero y el joven comandante. El cancerbero ministerial le leía en los ojos al mísero provinciano, que lo era, y harto se le conocía en el acento, que venía sin más recomendaciones y sin más ánimos que otras veces, y en él desahogaba toda su soberbia
y todo su despotismo, vengándose de los desprecios de otros más valientes. En el rostro del joven se pintaba la angustia, la desesperación, se leía un momento un relámpago de energía que pasaba para dejar en tinieblas de debilidad y timidez aquella cara abandonada a la expresión de la tristeza abatida. Llegó a conocer el King que el portero todavía tenía en menos al tal muchacho que a él mismo, con ser perro. Puede que primero le hubiera dejado pasar a él a preguntar por su expediente. El de los pantalones de color de canela, como el King llamaba para sus adentros al provinciano de Barbarrala, se sentaba en un banco de felpa y allí se estaba las horas muertas como podía estar un saco para los efectos del caso que le hacía. Por algunos pedazos de conversación que el King sorprendió, supo que aquel chico venía de una ciudad lejana a procurar poner en claro los servicios de su padre, difunto, a fin de obtener una corta pensión de viuda para su madre, pobre y enferma. No tenía padrinos, luego no tenía razón, ni siquiera le permitían ponerse al habla con el alto empleado que se empañaba en interpretar mal cierto decreto, equivocación o mala voluntad de que nacían los apuros del pretendiente, llamándoles así, pretendiente de justicia, el más desahuciado. A fuerza de verse muchas veces solos en la portería, el King y Sindulfo, el nombre del tímido mancebo, con el compañerismo de su humildad, de aquel non plus ultra que los detenía en el umbral de la gracia burocrática, llegaron a tratarse y a estimarse. Los dos se tenían a sí propios en muy poco, los dos sentían la sorda, constante tristeza de estar debajo y sin hablarse se comprendían. De modo que, con poco que buenas palabras, sin más que algunas muestras de diferencias, tal como dejarle el King un sitio mejor que el suyo a Sindulfo, algunas caricias de una mano y otras de un hocico, se hicieron muy buenos amigos, y cuando ya lo eran y compartían en silencios eternos su común desgracia de ser insignificantes, una tarde entró un mozo de cordel con un telegrama para Sindulfo, que se puso pálido al ver el papelito azul. Apenas era nada, la muerte de su madre, todo lo que tenía en el mundo. Se desmayó, el portero se puso furioso, le dieron al provinciano de mala gana un poco de agua, y en cuanto pudo tenerse en pie casi le echaron de allí. Sindulfo no volvió a las oficinas de clases pasivas. ¿Para qué? La viuda ya no necesitaba viudedad, se había muerto antes de que le arreglaran el expediente. Nuestros covachuelistas jamás cuentan con eso, con que somos mortales. Pero no perdió Sindulfo el amigo que había ganado en la portería. La tarde de su desgracia, el King dejó sin despedirse al comandante y siguió al huérfano hasta su posada humilde. En la soledad del Madrid desconocido, el provinciano de los pantalones de color canela no tuvo más paño de lágrimas, si quiso alguno, que las lanas de un perro. Este es un poco largo, vamos a continuar un poquitín más. Jacinto, si eres tan amable. Y en un coche de tercera se fueron los dos a la ciudad triste y lejana de Sindulfo. El King, por no separarse de su amo, se agazapó bajo un banco y así llegó a la provincia. Lo que él quería, a la oscuridad, al silencio. Aquel poco ruido y poco tránsito de las calles le encantaba al King. Le parecía que salía a la orilla después de haber estado zambullido entre las olas de un mar encrespado. Se trataba con pocos perros, prefería la vida doméstica, su amo vivía en una casita humilde pero bien acariciada por el sol en las afueras. Vivía como una criada. Por la mañana iba a un almacén donde llevaba los libros de un tráfico que no había por la tarde. Y entonces volvía junto al King y trabajaba silencioso, triste, en obras primorosas de Taracea, que eran su encanto, su orgullo y una ayuda para vivir. El ruido rápido, nervioso de la sierrecilla algo molestaba al King al principio, pero se acostumbró a él y llegó a dormir grandes siestas mecido por aquel ritmo de trabajo. Ay, respiraba, aquello era vivir. Los primeros meses Sindulfo trabajaba en la marquetería, callado, triste, a veces se le asomaban las lágrimas a los ojos. Piensa en su madre, se decía el King, y batía un poco la cola y alargando el hocico se lo ponía al amo sobre las flacas rodillas que cubría el paño de color de canela.
Una tarde de mayo el King vio con grata sorpresa que su dueño, después de terminar una torre gótica de tejo, sacaba de un estuche una flauta y se ponía a tocar muy dulcemente. ¡Qué encanto! Aquellas dancitas antiguas, aquellas melodías románticas, monótonas, pero de sencillez y naturalidad, simpáticas, apacibles, entrañables, le sabían a gloria al perro. El King nunca había amado. Las perras le dejaban frío, aquella brutal poligamia de la raza le hacía repugnante el amor sexual. Además, qué escándalos daban los suyos por las calles y qué lamentables complicaciones fisiológicas las de la cópula canina. Si algún día me enamoro, pensó, será en la aldea, en el campo. Pues muchas gracias a Jacinto Insunza, miembro de nuestro Consejo Superior también. Y ahora, ¿quién se anima a leer? Pues, por ejemplo, Almudena, ¿quieres ver un poquito? Venga, pues adelante, aquí continúas, te lo preparamos. Y luego los demás, todo lo demás. Este es un poco largo, por tanto, pues conviene leer un poquito. Y luego Carmen, otra vez. Es aquí. Almudena. La flauta de su dueño le hacía pensar en el amor, no en los amores. Para temperamentos como el de King, la amistad puede ser un amor tibio, sublime en la solidez de su misteriosa tibieza. Sus amores eran su dueño, le leían los ojos, y en el modo de trabajar en la taractea, y sobre todo en el de tañer la flauta, el fondo del alma. Era un fondo muy triste, no desesperado, pero sí desconsolado. Era Sindulfo, hombre nacido para que le quisiera mucho, pero incapaz de procurar traer a casa el amor, en pasando de la personalidad íntima de un perro. Había llevado al King, no se atrevería a llevar una compañera, mujer o querida, pero Sindulfo, como el King en La Paz, tenía un bálsamo. Sí, se comprendían por señas, por actos acordes. La vida sistemática, el silencio en el orden, la ausencia de peripecias en la vida como una especie de castidad, la humildad como un ambiente, esto quería. El cariño del King era más fuerte, más firme que el de Sindulfo. El perro, como inferior, amaba más. No tenía, sin embargo, una rival. No, pensaba el perro, aquí no entrará una mujer a robarme este halago. Mi amo no me dejará nunca por una esposa ni por una querida. No se atreve con ellas. Nos vamos al campo, amigo, entró un día diciendo Sindulfo, y se fueron. A pocas leguas de la ciudad, donde la madre había dejado unas poquísimas tierras que llevaba en renta un criado antiguo, Sindulfo iba a pescar y a corregir las condiciones del arrendamiento. Al King, a la vista de los prados y los bosques y las granjas sembradas por la ladera, le corrió un frío nervioso por el espinazo. Se acordó de su antiguo pensamiento, yo solo podría amar en la aldea. Sí, todavía podré ser yo feliz con algo más que paz y resignación dulce. Sentir esta esperanza le pareció una soberbia. Además, era una infidelidad. ¿No se había casi prometido él en secreto no querer más que a su amo al amor definitivo? Pero tenía disculpa su vanidad de soñar con poder ser feliz voluptuosamente, en las nuevas intensas emociones que le causaba el ambiente campesino, la soledad augusta del valle nemoroso. Con delicia del artista contemplaba ahora el King los pasos de su vida, de la corte a la ciudad provinciana, de la ciudad a la aldea, y cada paso en el retiro le parecía un paso más cerca de su alma. Cuanta más soledad, más conciencia de sí. Cuando llegó la noche, los caseros le dejaron en la quintana, en la calle, delante de la casa. ¡Oh, memorables horas! Las aves del corral yacían recogidas en el gallinero,
y allá a lo lejos se oían sus misteriosos murmullos del sueño perezoso. El ganado de cerda, en cubil de piedra, dormitaba soñando con gruñidos voluptuosos. El aire movía suavemente, con plática de cita amorosa, las bíblicas y orientales hojas de la higuera. La luna corría entre nubes y en toda la extensión del valle, hasta la colina de enfrente, resonaban como acompañamiento de la luz de plata que cantaban la canción de la eterna poesía del milagro de la creación enigmática. Resonaban los ladridos de los perros, esparcidos por las alquerías. Ladraban a la luna, como sacerdotes de un miedoso culto primitivo, o como poetas inconscientes, exasperados y tenaces en su ilusión mística. El King se sintió unido, con nuevos lazos de iniciación pagana, a la madre naturaleza, al culto de Cibeles y a las pasiones de su raza. De los castaños de India se desprendía un perfume de simiente prolífica. Amor le pareció un rito de una fe universal, común a todo lo vivo. De la próxima calleja, sumida en la oscuridad de los árboles que hacían bóveda, esperaba el King que sugiera la clave del enigma amoroso. El alma toda, con las voces de la noche del estío, le gritaba que por aquella oscuridad iba a presentarse el misterio. Por allí debía de aparecer la perra. Sintió ruido hacia la calleja. Surgieron dos bultos. Eran dos mastines que le comían al King las sopas en la cabeza. El King ignoraba las costumbres de la aldea. No sabía que allí los perros como los hombres iban a rondar a cortejar a las hembras. Aquellos dos mastines eran dos valientes de la parroquia que habían olido perro nuevo en K el Gutu y venían a ver si era perra. Olieron al King con cierta grosería aldeana y desengañados, con medianos modos, le invitaron a seguirles. Iban a pelar la pava, o como por aquella tierra se dice, a mozas, es decir, a perras. ¡Oh desencanto! La perra, en el campo, como en la corte, como en la ciudad, vivía en la poligamia. El King, sin embargo, no resistió a la tentación, y más por la ira del desengaño que por la seducción de la noche de fluvios lascivos, siguió a los mastines, como tantos poetas de alma virginal tras la muerte helada del primer amor puro. Se arrojan a morder furiosos la carne de la orgía. El King Royal pasó aquella noche al centro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Almudena Menéndez Albuerne, que es directiva y directora también de nuestro coro Ecos, ¿eh? Muchas gracias. Y además ha sido algo improvisado porque no estaba apuntado. Gracias. Es que nos viene bien avanzar un poco. Si me lo permitís, Carmen, voy a leer un poquitín por avanzar porque es un cuento largo y ahora os cedo la palabra, con permiso. Siguió a los mastines por la calleja oscura sin saber a punto fijo a dónde le llevaban, aturdido, lleno de remordimientos y repugnancia antes del pecado. Le zumbaban los oídos, pero iba. Era la inercia del mal, de la herencia de 1000 generaciones de perros lascivos. Desembocaron en los prados anchos, iluminados por la luna, cubiertos por una neblina, recuerdo del diluvio según Chateaubriand, la cual, como una laguna de plata, inundaba el valle. Era sábado, los mozos de todas las parroquias del valle cortejaban en las misteriosas oscuridades poéticas de las dos colinas que al norte y al sur limitaban el horizonte, junto a las alquerías escondidas en la espesura de castaños y robledales. El isusú prehistórico del aldeano celta resonaba en las entrañas de las laderas y bajo las bóvedas de los bosques, mezclándose con el canto del grillo, la wagneriana exclamación estridente de la cigarra y el ladrido de los perros lejanos. Jamás es la prosa del vicio grosero tan aborrecible como cuando tiene por escenario la poesía de la naturaleza. En aquel valle de silencio solemne que hacían resaltar los lamentos de los animales en vela, aquellos gritos como perdidos en la inmensa soledad callada de la tierra y el aire, en aquella extensión alumbrada con luz elegíaca por la eterna romántica del cielo, cuánto hubiera deseado el King alguna pasión casta, un amor puro.
Pronto se enteró de lo que ocurría. Se trataba de una perra nueva que había llegado a una de aquellas parroquias rurales por aquellos días. La escasez de perras en la aldea es uno de los males que más afligen a la raza canina del campo. Por una selección interesada en las alquerías se proscribe el sexo débil para la guarda de los ganados y de las casas, y al perro más valiente le cuesta una guerra de Troya el más pequeño favor amoroso, por la competencia segura de 100 rivales. Pero aquellos mastines hicieron comprender al King aquella noche, con datos de observación que menos racionalmente obraban los hombres. Al fin los perros se atacaban, se mordían para conquistar una hembra, o por lo menos alcanzar la prioridad de sus favores. Pero los mozos de la aldea, que gritaban «y susú», y como los perros atravesaban los prados a la luz de la luna, y se escondían en las cañadas sombrías, y daban asaltos a los hórreos y paneras en mitad de la noche, ¿por qué se molían a palos y se daban de puñaladas con navajas barberas y disparaban ad vultum tum cachorrillos y revólveres? Por el amor de la guerra, porque pacíficamente hubieran podido repartirse las zagalas casaderas, que abundan más que los zagales y no eran tan recatadas que no echaran la persona, galanteo redicho, conceptuoso, a lo galán de Moreto, con 10 o 12 en una sola noche a la puerta de casa, a la luz de las estrellas, como Margarita, la de Fausto, menos poéticas, pero más provistas de armas defensivas de la virginidad putativa, gracias a los buenos puños. Sí, los hombres, como los perros, hacían del valle poético en la noche del sábado campo de batalla, disputándose en la soledad la presa del amor. La diferencia estaba en que las aventuras perrunas llegaban siempre al matrimonio consumado, aunque deleznable y en una repugnante poligamia, mientras los deslices graves eran menos frecuentes entre mozos y mozas. Muchas gracias y Carmen. Carmen, por favor, ¿quieres leer un poquitín? Te lo ponemos aquí si quieres. Está bien, mejor aquí, por favor. Gracias. Al amanecer. Al amanecer, jadeante, despegado, con una cuarta de legua afuera, la lana magullada, mancillada por todo de 100 charcos. El King llegó a la puerta de la granja en que descansaba su amo, arrepentido de deudos que no había cometido, delitos que no había cometido, con la vergüenza de la bacanal y la orgía, sin la dicha material de sus voluptuosidades. La perra dichosa, tan disputada por 80 mastines, aquella noche había repartido sus favores al diestro y siniestro, pero la timidez, la frialdad de King no había sido elemento a propósito para fijar un momento la atención de aquella mesalina de caza, porque era de caza. En fin, nuestro héroe volvió a la puerta de su casa sin haber conocido perra aquella noche, y en cambio, humillado por las patadas y someros mordiscos de otros perros que le habían creído rival y le habían maltratado. Pero faltaba lo peor. Sindulfo, el dueño más querido que todas las perras del mundo, había desaparecido. Se había ido de pesca antes de amanecer. El King no sabía a dónde. Esperó todo el día a la puerta de la granja y el amo no apareció. Ni de noche, ni de noche, ni de noche vino. Al día siguiente supo King que un recado urgente de la ciudad le había hecho abandonar su proyectada estancia en el campo y volverse al almacén donde era indispensable su presencia. Mas supo el perro, el casero de Sindulfo, el aldeano que llevaba en arriendo sus 4 terrones, se había enamorado del buen carácter del animal y había suplicado a Sindulfo que se lo dejara en la granja,
ya que él no tenía perro por entonces. Y el King, en calidad de comodato, estaba en poder de aquellos campesinos. Sí. ¿Y eso? Sí. Sí. Hasta aquí. ¿Usted? Sí. Toda la extensión del ancho valle le pareció un calabozo, insoportable esclavitud. Él era humilde, obediente, resignado, pero aquella ingratitud del amo no podía sufrirla. ¿Cómo? El destino enemigo le castigaba tan duramente al primer desliz, solo por una reiterativa casi involuntaria, de crápula que pasajera, le caía encima el tremendo azote de quedarse sin el amparo del único real cariño que tenía en el mundo. No pensaba el King que esta forma toman los más expuestos favores de la gracia y los deslices de los llamados a no tenerlos ponen pronta y aguda pena para que el justo no se habitúe al extravío. Tomó vientos y con la nariz abierta al fresco nordeste, como hubiera hecho a Adriana, a ser podérico, el King, huyendo de la alquería a buen trote, buscó el camino de la ciudad y llegó a su casa de las afueras en pocas horas. En pocas horas. Muchas gracias, Carmen. Sí. Carmen, ¿quiere leer otro poquito? Como quiera, un parrafín y luego Maximiliano, Maxi. Bueno, como quieras. Un poquito. Pues enseña la mirada. Un poquito, sí. Luego Maxi. Toda la extensión del ancho valle le pareció un calabozo, una insoportable esclavitud. Él era humilde. Ah, perdón. Sí, es verdad, perdona. No le recibió de buen talante Sindulfo, aunque orgulloso del apego del perro a su persona y de la hazaña del viaje. Pero el King tuvo que volver a la aldea, porque la palabra es la palabra, y el préstamo del perro había que cumplirse. No se reveló humilde animal, ante un mandato directo y terminante. Ya no se atrevió a invocar los fueros de su libertad. El cariño le ataba a la obediencia. Aquel amo lo había escogido él entre todos. El amo absoluto lloró a su modo la ingratitud y lo pagó con la lealtad, viviendo entre aquellos groseros campesinos que le trataban como a un villano mastín en los que daba la tierra. Al principio, la vida de la aldea, con su prosa vil de corral, le repugnaba, pero poco a poco empezó a sentir, como nueva cadena, la fuerza de la costumbre. Empezó a despreciarse a sí mismo al verse sumirse, sin más repugnancia ya, en aquella existencia de vegetal semoviente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Maxi, por favor. Sería muy bien. Horror de los horrores. Empezó a perder la memoria de la vida pasada y con ella su ideal, el cariño del amo. No fue que dejara de quererle, dejó de acordarse de él, de verle, de sentir lo que le quería. Velo sobre velo, en su cerebro fueron cayendo centenares de olvido, pero olvidaba. Las imágenes, las ideas, desapareció la figura de Sindulfo, un concepto de amo, el de la ciudad, el de aquellos tiempos. Perro al fin, y no era ajeno a nada de lo camino, y su cerebro no tenía fuerza para mantener su actualidad constante, las imágenes y las ideas. Pero le quedó el dolor
del desencanto, de su desencanto, de lo que había perdido. Siguió padeciendo sin saber por qué. Le faltaba algo y no sabía qué era su amo. Sentía una decepción inmensa, radical, que estricta al mundo, y no sabía qué era la de un ingratitud. ¿Quién sabe si muchas tristezas humanas que no se explican tendrán causas análogas? ¿Quién sabe si los poetas irremediablemente tristes serán ángeles desterrados del cielo y su memoria? Hasta el punto, hasta ese punto, por favor, Máximo. Gracias. Hasta el punto que no, al siguiente. Ese que punto. El quien se amodorraba, como no tenía recurso de hacerse simbolista ni de crear un sistema filosófico ni una religión, se dejaba caer en la sensualidad desabrida como un pozo, escogía la forma más pasiva de la sensualidad. El sueño, siempre que le dejaba, estaba tendido, con la cabeza entre las patas, y con la paciencia de Job, un Job sin teja, miraba las moscas y los gusanos que se emboscaban en sus lanas sucias, largas, desaliñadas, lamentables. Y así pasó mucho tiempo. Era el perro más oso del valle. No vivía ni para fuera ni para adentro, ni para el mundo ni para sí. No hacía más que dormir y sentir dolor al Maxi Suárez, que es directivo también del Centro Asturiano de Madrid. Conchi, te vamos a pedir que retomes un poco la lectura, si eres tan amable, porque queremos imprimir un ritmo más rápido en general para ver si lo concluimos, porque es largo y nos quedan 2 páginas y media. Venga. Si estás bien aquí o sí. Eso. Una tarde dormitaba el perro de lana sobre la saltadera del muro que separaba la corrada de la llosa. Por entre verdura de maíz iba el sendero, que llevaba a la carretera, haciendo eses. Por allí se iba a la ciudad, y el King despertó mirando con ojos entreabiertos la estrecha cinta de la trocha, según instintiva costumbre, sin acordarse ya de que por allí había marchado el ingrato amigo. De repente sintió un dolor que le puso las orejas tiesas, le hizo erguir la cabeza, gruñir y después lanzar 2 o 3 ladridos, secos, estridentes, nerviosos. Se puso en pie, oyó un rumor entre el maíz, aquel dolor. Olía a una resurrección, a una idea que despertaba, a un amor que salía del olvido como un desenterrado. Al olor siguió una voz. El King dio un salto, y en aquel instante, allá abajo, a los pocos metros, apareció Sindulfo, con su pantalón candela todavía. Dio un brinco, King se arrojó de la pared sobre su amo, y en 2 pies, con la lengua flotando al aire como una bandera, se puso a dar saltos como un clown, para llegar a las barbas ralas del dueño, que reaparecía brotando entre las tinieblas del olvido del latente dolor nostálgico. Todo lo comprendía el King. Aquello era lo que le dolía a él sordamente. Aquella ausencia, aquella ingratitud, que ya estaba perdonando, en cuanto se hizo cargo de ella. Perdonaba, ya lo creo. ¿Cómo no, si el ingrato estaba otra vez allí? Saltaba el King, aullando tembloroso de delicia suprema. Saltaba, y en uno de estos saltos en el aire sintió que como una sierra de agudísimos dientes le cogían por mitad del cuerpo y le arrojaban en tierra. Mientras el lomo le dolía con ardor infernal, sintió que le oprimía el pecho y el vientre con 2 patazas de fiera, y vio, espantado, sobre sus ojos, la faz terrible de un enorme perro danés, gigante, que le ensillaba las fauces ensangrentadas, amenazando tragarle. Acudió Sindulfo y libró a su pobre King de las garras de la muerte. ¡Fuera, tigre! ¡Malvado! ¿Habráse visto? Son celos, ja, 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 son celos. Cuando el King volvió de su terror y aturdimiento, se enteró de lo que pasaba. Ello era que con Sindulfo venía su nuevo amigo fiel, el tigre, un perro danés de pura raza, fiera hermosa y terrible. No consentía rivales ni enemigos de su amo, y al ver los extremos de aquel perruco de lanas, se había lanzado a defender a su dueño o a librarle de caricias que a él, al tigre, le ofendían. Sí, tal era la triste verdad
El King había hecho nacer un Sindulfo, el amor genérico a la raza canina. El individuo ya le era indiferente, no podía vivir sin perro, y ahora tenía otro, al cual le unían lazos firmes y estrechos, cosa natural. Sindulfo acarició al King, le cató las heridas que eran crueles, pero en el fondo estaba orgulloso y satisfecho de la hazaña del tigre. ¡Qué celo el de Sudanés! Aquella noche la pasó el King desesperado de dolor, con ascuas de fuego, material en las heridas de sus lomos y fuego de un infierno moral en las entrañas de perro sensible. Para esto volvía el recuerdo, para esto renacía la clara conciencia de la amistad perdida. No pudo resistir su pasión. Muchas gracias. Don Emilio, usted estaba apuntado. No me había apuntado, pero bueno, si quiere que lea... Como usted quiera, es voluntario. Si quieren, con mucho gusto a su disposición. Bueno, un poquito, ya está. Bueno, pues si quiere se lo acerco ahí. Por participar. Venga, si alguien más, usted señora, quiere leer un poco después. Ya queda muy poco del texto, ¿eh? Pues si quiere hasta el final de la hoja. Hasta aquí, desde el punto. Desde aquí hasta aquí. No. Se pasó la horrible noche rascando la puerta del cuarto de Sindulfo y por la mañana, cuando la abrieron, saltó dentro de la alcoba con ímpetu loco y sin reparar en el lodo y la sangre de sus lanas miserables, se lanzó sobre el lecho en que aún descansaba el amo ingrato, saltando por encima del tigre que en vano quiso coger por el aire al intruso. El King, tembloroso, casi arrepentido de su hazaña, se refugió en el regazo de su dueño, dispuesto a morir entre los dientes del rival odiado, pero a morir al calor de aquel pecho herido. No hubo muertes. Sindulfo evitó nuevos atropellos, pero aquella tarde dejó la aldea, se volvió a la ciudad con el tigre, se despidió del King con 3 palmadas y prohibiéndole que la acompañara más allá de la saltadera de la corda. Y el King, herido, maltrecho, humillado, los vio partir, al amo y al perro favorito, por el sendero abajo, camino de la carretera, de la ciudad, del olvido. Era la hora del Ángelus. En una capilla que había al lado de la granja se juntaba la gente de la aldea a rezar el rosario. Iban los campesinos entrando en el templo sin fijarse en el King y menos en sus penas. El perro de lanas, cuando perdió de vista al ingrato, dejó su atalaya, anduvo un rato aturdido y al oír el rumor de la oración en la capilla, atravesó el umbral y se metió en el sagrado asilo. No entendía aquello, pero le dolía consuelo, a último refugio de espíritus buenos, dormidos. Mas cuando sentía estas variedades, sintió también una grandísima patada que uno de los fieles le aplicaba al cuarto trasero para arrojarlo del recinto. Es verdad, pensó, saliendo de prisa sin protestar. ¿Qué hago yo ahí? Lo que los perros en misa. Yo no tengo un alma inmortal, yo no tengo nada. Y volvió a su atalaya en adelante inútil de la saltadera, sobre el muro que dominaba el sendero de la eterna ausencia. No pudiendo con el peso de sus dolores, se dejó caer más muerto que echado. Oscurecía. El cielo plomizo parecía desgajarse sobre la tierra. Metió la cabeza entre las patas y cerró los ojos. Para él no había religión, para él no había habido amor. Había despreciado la vanidad, la ostentación. Se había refugiado en el afecto tibio, sublime en su opacalud de la amistad fiel. Y la amistad le vendía, le ultrajaba,
le despreciaba. Y para colmo de injurias, volvería a la condición de su cerebro, de su alma perruna, a traerle el olvido rápido del ideal perdido, y le quedaría el dolor sordo, intenso, sin conciencia de su causa. Pobre Kim, como era un perro, no podían consolarse pensando que con eso y con todo, a pesar de tanta desgracia, de tanta miseria, solo por haber sido humilde, leal, sincero, era más feliz que muchos reyes de los que más ruido han hecho en la tierra. Muchas gracias. Pues aquí termina el King, y si me lo permitís, pues ahora teníamos pensado otros 2 cuentos, pero igual se hace muy tarde. Yo lo dejo a lo que queráis, porque esto es flexible y es abierto. ¿Alguien ha quedado con ganas de leer, por favor? Señor, a lo mejor. ¿Quería leer? No, hemos terminado el cuento, pero digo, si alguien quería leer, teníamos 2 cuentos más, no sé cómo vamos de tiempo. Tal vez podríamos hacer eso, el inciso ahora con una pieza musical y después hacer uno más, a lo mejor. Uno más a lo mejor. Venga, pues hacemos esto, que son más cortos, es verdad, bastante más cortos. Podríamos ahora hacer una pieza musical según estaba programado, porque es una noche de los libros con sabor asturiano, y entonces, aparte de los cuentos, que son de un asturiano egregio, como es Clarín, tenemos a la gaita. Adelante, Gonzalo. Bueno, lo que voy a tocar es un tema tradicional asturiano que tradicionalmente es con letra, ¿no? Una adaptación para gaita, que pues bueno, un poco en esta letra se trata el tema de la noche, ¿no? El título es Carretera de Vilés, sino que me corrija Almudena, que en el tema Carretera de Vilés se nombra la noche, ¿no? Entonces, pues bueno, he decidido tocar este tema un poco por adaptarme a la temática. Gracias. Mucho más breve. Pues muchas gracias a Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo, que es músico, musicólogo, es nuestro maestro gaitero, el director de la banda de gaitas El Centro, para aquellos que no lo sepáis, otros muchos sí. Bueno, pues vamos a leer, es un cuento muy distinto frente a esta ternura que por lo menos desprendía el King, este otro cuento que se llama La Noche Mala, también alude a la noche mala del diablo. Voy a empezarlo y cuento con todos, cuento con vosotros. La noche mala del diablo. Viajaba de incógnito su majestad Inimicieris, despojada la frente de los cuernos de fuego que son su corona, y con el rabo entre piernas, enroscado a un muslo bajo la túnica de su disfraz, para esconder así todo atributo de su poder maldito. Viajaba por el haz de la tierra y recorría a la sazón el imperio romano, en cuya grandeza confiaba para que le preparase por la fuerza y la humillación de las almas el dominio del mundo, que era suyo, según demostraban
con árboles genealógicos y una especie de leyes sálicas, los abogados del infierno. Había llegado a la Judea romana, atravesando el gran mar como si fuera un vado. Sobre las olas las plantas de Luzbel dejaban huellas de humo y chirridos del agua que quedaba hirviendo a su paso. Tomó tierra en Ascalón y subiendo hacia el norte por la playa estéril y desierta, antigua patria de los filisteos, pasó, al ponerse el sol, cerca de Arimatea y de Lida. Mas al llegar la noche fría, helada, las estrellas que brillaban y temblaban muchas de ellas, con particular brillo y temblor, le dieron cierto miedo supersticioso, y como un ave a quien el viento que cambia empuja hacia donde va su ímpetu, o como nave que la tempestad envuelve, Lucifer se sintió impelido hacia oriente, o mejor, hacia el sudeste, camino de Emmaús, y allá fue remontando la corriente de un flaco riachuelo. A cada paso la noche le daba más miedo, era clara, serena, mas por lo mismo temblaba el diablo, porque cada astro era un ojo y un grito. Todos le miraban y maldecían, cantando a su modo, con su luz, la gloria del Señor. Y además, en el ambiente sentía Satán ráfagas misteriosas, vibraciones sobrenaturales, y como aprensión de voces ocultas de divina alegría, estremecimientos nerviosos del aire y del éter. La vida magnética del planeta se exaltaba. El diablo se ahogaba en aquella atmósfera en que, como una tormenta, parecía próximo a estallar el prodigio, tal como las altas nubes abaten a veces el vuelo y ruedan sobre las montañas y descienden a beber en las aguas de los valles. Al demonio le parecía que aquella noche el cielo, el de los ángeles, se había humillado y se cernía al ras de tierra, y las nieblas del río y las lejanías azuladas del horizonte le parecían legiones disfrazadas de querubines. Dejó atrás Emmaús y, guiado por instinto superior a su voluntad, siguió caminando al sudeste, dejando a la izquierda Jerusalén, cuyas murallas le parecieron de fuego. Llegó cerca de una majada de pastores que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su ganado. No se acercó a su hoguera, ocultándose en las sombras a que no llegaban los reflejos inquietos de las llamaradas. Mas de pronto la hoguera empezó a palidecer, cual si llegara el día y la luz del sol ofuscase el vigor de su lumbre. Los pastores miraron en torno y creyeron que de repente a la aurora aparecía por todos los confines del cielo y se acercaba a ellos con sus tintes de rosa. No era la aurora, eran las alas del ángel del Señor que vibraban con santa alegría y al sacudir el aire creaban la luz. Temblaron los pastores sobrecogidos, postrándose en tierra y ocultaban el rostro entre las manos, mientras el diablo clavaba dientes y garras en la tierra como raíces de una planta maldita. Lucifer oyó el confuso rumor de las palabras del ángel, que sonaban desde lo alto como suave música escondida en los pliegues del aire, pero no comprendió lo que decían los pastores la aparición celeste. No entendió qué les decía. No temáis, porque vengo a daros noticia de gozo, que lo será para todo el mundo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. He aquí las señas: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Nada de esto oyó Satanás distintamente, pero sí vio que sus aprensiones de antes se cuajaban en realidad, porque de repente, como de una emboscada, salieron de las ondas del aire legiones de ángeles, una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y le decían: gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Bueno, pues hasta aquí, por favor. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Neus Nieves. Neus Nieves. Neus, bueno, Neus es que soy de Barcelona, pero pues muy es Nieves, es lo mismo. Mas todo pasó como un sueño. Mas todo pasó como un sueño. Mas todo pasó como un sueño. Volvieron a brillar la hoguera abajo y las estrellas arriba, pero el demonio daba diente con diente. Se acordó del paraíso, del delito de Adán, de la promesa de Dios. Iba a nacer el unigénito. Dios iba a cumplir su palabra. Su infinito amor entregaba al Hijo a la crueldad y ceguera de los hombres. Escondido en su propia sombra, que simulaba la de un nubarrón, Lucifer siguió a los pastores,
que cual iluminados dejaron la majada y se encaminaron a Belén. Y llegaron al mesón en que José y María se albergaban, y allí les dijeron que la casa estaba llena y que se habían acomodado José y María en el lugar más humilde de la posada. Entraron y vieron al niño acostado en un pesebre. Y mientras los pastores adoraban al niño Dios, el diablo, en forma de murciélago, entraba y salía en el corral humilde, lleno de envidia del amor de Dios. Pero empezaron a entrar y salir también ángeles menudos de los coros del cielo, los modelos de Murillo, y como tropezaban sus alas con las del murciélago infernal y se espantaban y huían, Lucifer se alejó de la cuna del Redentor y salió a la soledad de la noche, a la triste helada, tan ensimismado que al volver en lo oscuro a su figura natural no se acordó de despojarse de sus alas de murciélago, las cuales le fueron creciendo en proporción a su tamaño. Parecían capa angulosa de piel repugnante y como viva, y por instinto, para librarse del relente, el demonio, meditando, se gozó de las alas. Y luego Maxi, ¿ibas a leer? Sí. Recuérdame tu nombre, por favor. Emilio. Emilio, pues adelante. Ah, bueno, pues son Emilio Álvarez, ¿no? Claro, es que... Venga, pues adelante. Vale. Está muy bien porque ha enriquecido mucho la lectura. Pues es el mío, ¿eh? ¿Cómo es su nombre, caballero? El suyo. Enrique Miralles. Enrique Miralles, gracias. Pues aquí, por favor, ¿no? Eso es. ¿Y esta lleva? Aquí. Vale, ahí, vale. Aquí. Vale. Oh noche, pensaba, qué noche, después del trance de la batalla celestial perdida, después de la primera noche en las tinieblas del abismo. Esta es la más terrible de mi vida inmortal. Y la envidia de la caridad le mordía el alma, que como era de ángel, aunque caído, conservaba en el mal, en la impotencia para el bien, todas las delicadezas de percepción y gusto de su pristina condición seráfica. El diablo sabe mucho y sabe que lo más grande y lo más noble no es la hermosura corporal, ni el poder, ni el ingenio, ni la fortuna, que lo más grande es el amor, la abnegación. Y así no le envidiaba a Dios sus dominios sobre la infinidad del firmamento estrellado, su sabiduría, la belleza de sus obras creadas para su gloria. Envidiábale aquel amor infinito que entregaba a los dolores de la carne la naturaleza divina y hacía del verbo un hombre para comunicar con los míseros mortales. La imaginación profética, su mayor tormento, presentaba a Lucifer envuelto en sus alas de murciélago, el espectáculo del mundo a partir de aquella noche terrible que los pueblos llamarían Nochebuena. Dios penetraba en los espíritus rebeldes, el Cristo iba a reinar en las almas y en las sociedades que parecían más refractarias a su ley. Primero el humilde señorío de unos cuantos judíos pobres, ignorantes. Después la atracción misteriosa ejercida sobre el mundo pagano distraído, más frívolo que pervertido en el fondo. La conversión de pueblos bárbaros, el dominio por la fe, por la esperanza, por la caridad, reino ideal sin espada. Y el demonio sonreía con amarga complacencia imaginando lo que seguía, la cruz cetro, el báculo hoz, que al enganchar a la oveja descarriada le hace sangrar con el filo, el poder temporal, el imperio ortodoxo, después el papado de imperio, la fuerza ciega creyéndose cristiana, la cruz sirviendo de pared a los edictos imperiales, pasquines del Estado pegados al sublime leño, sentencias de muerte clavadas allí donde se leyó INRI. Sonreía el diablo, pero no muy contento, porque bien veía que aquello duraba poco, poco en comparación de la multitud de los siglos futuros. Otra vez el reinado espiritual, resurrección de aquellos esplendores pasajeros del siglo XIII, del Evangelio Nuevo, en el mundo civilizado, de vida compleja, de cultura intensa y extendida por todas las regiones, viniendo a ser sencillamente una gran cofradía que se pudiera llamar o Confederación Universal o la Orden Tercera. Francisco de Asís eternamente de moda. La frase evangélica, siempre habrá pobres entre vosotros, explicada, no por la miseria material, no por el egoísmo que acapara, sino por la constante imitación de San Francisco. Los pueblos más lejanos y más extraños a la civilización cristiana, dejando sus ídolos, sus libros sagrados para copiar primero a la Europa y a la América laicas, profanas, sus estados, sus armamentos, sus leyes frívolas de formalidad política, sus artes, su industria, y después imitar su conversión, el fondo íntimo de la esencia de su cultura, el fondo cristiano. Todos los pueblos cristianos,
el mundo entero viendo con nueva claridad y fuerza el profanado sentido de aquellas palabras. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oh sí, pensaba Lucifer llorando, qué idea la de Dios, hacerse hombre y hacerse hombre la sangre del Hijo. Ser hijo de Dios, nacer en un pesebre, predicar diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día, hágase tu voluntad. Todos somos hermanos, Dios, Padre de todos, perdonad las injurias, dadlo todo a los pobres y seguidme. Tener la cruz y morir en ella, perdonando, inolvidable, inolvidable. En cambio yo seguía pensando, Lucifer, me voy haciendo viejo. Dentro de poco será cada día para mí un siglo. Mis años caducos no serán respetables. Seré el anciano chocho, sin grave dignidad, del que se burla el vulgo y que persiguen los billetes. No el venerable patriarca que guía un pueblo. Seré después algo menos que eso, una abstracción, un fantasma metafísico, un lugar común de la retórica, bueno para metáforas. ¡Ay! Yo no me comunico con el mundo. En mis apariciones jamás dejo mi prerrogativa diabólica, mi inviolabilidad de espíritu. Tengo miedo de hacerme carne que los hombres puedan atormentar. El egoísmo estéril no me deja reproducirme. Yo no tengo verbo, yo no tengo hijo. Yo me inutilizaré, me haré despreciable. Muchas gracias. Sí, por favor. Me haré despreciable, llegaré a verme paralítico. Llegaré a... Lo utilizaré, yo me utilizaré, me haré despreciable, llegaré a verme paralítico, en un rincón del infierno, sin poder mostrarme al mundo, y mi hijo no ocupará mi puesto. El gran rey de los abismos no tenía heredero. ¿Sí? Sí, claro. Y como seguía sintiendo a lo lejos de los estremecimientos de alegría del universo en la noche buena, aquellas señas que se hacían las estrellas, guiñándose en la inteligencia del sublime secreto, como diciéndose unas a otras, lo que acaba de suceder. Allá abajo, donde quiera, en un rincón de la Vía Láctea, ha nacido Dios, como los ángeles insistían en voltear sobre el Tebe, y el cielo seguía como niebla baja, cerrada, fond divina. Hablas de tierra, mezclados el empímero y la Judea, Lucifer, a quien la envidia desgarraba las mortales entrañas del espíritu sutil, hizo un supremo esfuerzo de voluntad, quiso violentar su egoísmo y pensó, yo también quiero camar, y yo también quiero tener un hijo, yo también quiero mi noche buena. Pero, ¿en qué engendrar el hijo del demonio? ¿Cómo perpetuar el mal de forma humana? En algo que dure siempre sobre la tierra y haga de mi naturaleza cosa viva, tangible, imperecedera, inolvidable, y abriendo las alas del murciélago, que eran ahora inmensas y se extendían hasta el horizonte, ocultó en aquella oscuridad las estrellas. La noche se hizo tenebrosa y con la voz del trueno Satanás declaró su deseo a las tinieblas. Propuso a la noche la cúpula infernal de que había nacer el Satán hombre, la inmunidad diabólica. Muchas gracias, Max. Queda muy poquito, ¿eh? Son minutos. Lo vamos a leer entre dos. En este caso, pues por ejemplo, Almudena hasta aquí, si eres tan amable, y luego Jacinto, ya para terminar. Hasta aquí, por ejemplo, Almudena, y el final, que es otro parrafito aquí, Jacinto. Mas infeliz en todo, su imaginación profética le hizo ver por adelantado el cuadro de sus inútiles esfuerzos, el constante fracaso de sus pruritos de amor diabólico, el aborto sin fin de sus conatos de paternidad maldita. Terrible suerte. Antes de emprender las hazañas de su imposible triunfo, ver y saber los desengaños infalibles, ver muertos los hijos primero de engendrarlos, y vio que de la noche tendría por hijos al miedo, la superstición, que porque es ciega se toma por la fe. Nacerían el error sentimental, la ciencia apasionada, es decir, falsa, el ergotismo hueco, la hipótesis loca, la humildad fingida, que rinde la virtud de la razón a la autoridad,
y hace esclavo del orgullo inconsciente a la consciencia. Mas todos estos hijos, pálidos, como nacidos en cuevas frías, oscuras, iban muriendo poco a poco, raza de microbios que la luz del sol aniquilaba. Lucifer, ya que Dios no podía, quiso imitar a Júpiter y tomar 1000 formas para seducir a sus Europas y Ledas y Almenas, y de meretrices cortesanas malas vestales, reinas corrompidas, tuvo hijos bastardos que le vivían poco. Todos flacos, débiles, contrahechos, tuvo por concubinas la duda, la locura, la tiranía, la hipocresía, la intolerancia, la vanidad, y le nacieron hijos que se llamaban el pesimismo, el orgullo, el terror, el fanatismo. Todos vivían hambrientos, devorando el bien del mundo que trituraban en sus fauces, que eran los estragos, pero en vano, porque poco a poco se iban muriendo. Hasta hizo tálamo el demonio del pórtico de la iglesia, pero ni la Inquisición, ni la ignorancia, ni la monarquía absoluta, ni la pseudoescolástica le dieron el hijo que buscaba, el inmortal, porque todos perecían. Al fin, en la civilización, creyó haber engendrado lo que buscaba, sorprendiéndola dormida. De aquella unión forzada nació el materialismo, sensual, frívolo, egoísta. Pero murió a manos de los hijos legítimos de aquella madre casta, y Satán vio que el mundo volvía a Jesús cuando parecía llegaba la hora del diablo. Muchas gracias, Almudena. Y ya para concluir, Jacinto Insunza, padre infeliz. Hasta el final. Padre infeliz, después de siglos y siglos de constantes afanes por dejar descendencia, rodeado de sombras, de recuerdos de prole infinita desaparecida, muerta, llorando en vejez estéril, así pudo verse Lucifer en aquella imagen de lo futuro que su fantasía atormentada le presentó en el fondo tenebroso de la noche, en cuyo seno quiso engendrar su primogénito nacido para morir. Él, inmortal, no podía dar la inmortalidad a lo que engendraba. Cada año un hijo, cada año un muerto. Todas las nochebuenas Jesús nacía en un pesebre y los pastores le veían entre las manos puras de María que le envolvían en pañales. Y a la misma hora, en la soledad de la noche fría, el diablo enterraba en los abismos el hijo suyo, muerto de helado, envuelto en un sudario hecho de nieve, de la nieve que nace de los besos sin amor del padre maldito que no puede amar, y como engendra sin cariño, sin espíritu de abnegación, de sacrificio, solo engendra para la muerte eterna. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos porque ha sido algo muy participativo, a todos los que habéis intervenido, Carmen, Neus, Enrique, Almudena, Jacinto, Conchi, Gonzalo, David, no están ahora mismo, Maxi, y por aquí Elizabeth y Andrés, y un servidor. A juzgar por el número de personas que somos, ha sido un éxito, indiscutiblemente es Enrique. Y por favor, Emilio, también. Lo has hecho muy bien. Y esto se enriquece indiscutiblemente con esta actuación artística. Por tanto, vamos a poner el broche, pero me dice Gonzalo que hay que tomar la precaución de cerrar, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque como es un problema con los vecinos de ahí una vez, pues vamos a cerrar que algo antigua vamos a no correr riesgos innecesarios. Solamente quiero deciros, antes de dar el turno a las gaitas, que hablan con esa emoción de siempre, pues que el último cuento que nos quedaba, por si alguien lo quiere leer, está a su disposición en PDF, no hay más que pedirlo a la Secretaría, es León Benavides. Era un cuento un poco de crítica, no exenta de ironía, al Congreso. Algo que a pesar del tiempo transcurrido, pues a veces viene muy bien también por el teatro al que estamos expuestos pues toda la población, ¿no? De manera que muchas gracias y adelante. Cierro aquí. Muy bien. Gonzalo, cuando quieras.
enhorabuena, hemos celebrado la noche de los libros del año 2023. Muchas gracias a todos. Nos encontramos el próximo año.